Toda la gloria, honra y alabanza para nuestro Padre Celestial. Estamos agradecidos porque Dios nos permite un día más para adorarle, un día más para bendecirle, un día más para aprender de su voluntad y estar dispuestos a ponerla por obra. Es por eso que damos toda la gloria, toda la alabanza a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, porque es quien nos permite estar a través de este medio una vez más en este culto de enseñanza. A todos los hermanos, bienvenidos. Hermanas, bienvenidas. En el nombre de Jesús, estás en tu salón de clases a través de Chofar en Está Establecido. Dios, en su infinito amor, hoy nos sirve el alimento sólido que nos da vida eterna y bendiciones mientras estemos en esta tierra. Usted, con esa disposición linda, prepárese allí con las Sagradas Escrituras, su libreta de notas, su apuntador, para que pueda usted tener esta maravillosa bendición. Hoy iniciamos un tema que ya le hemos puesto título anoche en nuestro en vivo en Está Establecido. Si usted no estuvo con nosotros, allí puede ingresar a Está Establecido al finalizar este programa y usted puede tomar la introducción. Pero le hemos colocado y es: no comas cuento. No comas cuento, ya que nuestra fe está arraigada, fundamentada en la palabra de Dios. Nosotros no tenemos una fe basada en mitos, en leyendas, en cuentos de viejas, así lo dicen las Sagradas Escrituras, mucho menos en fábulas. Y es por eso que tenemos una garantía y certitud, de manera que todos los amigos, los hermanos que nos oyen por primera vez, bienvenidos. Estamos basando el estudio en las Sagradas Escrituras, el documento, la autoridad que Dios nos ha dejado, inspirada por el Santo Espíritu, que nos enseña, que nos ayuda, que nos instruye, que nos corrige, que nos exhorta para prepararnos como varones para toda buena obra, garantizando la bendición mientras estamos en esta tierra y una eternidad al lado de nuestro Señor. Nos movemos en los 66 libros. No tenemos allí ningún tipo de limitantes. La doctrina del Señor la constatamos y cuando digerimos la enseñanza, ya que somos personas veraces, certificándolo todo a través de las Sagradas Escrituras, no nos mueve nadie y somos hacedores de la palabra, no tan solo oidores olvidadizos. Y cuando la aplicamos a nuestra vida, la enseñanza, también nosotros podemos compartirla con los demás y esto se amplifica en una bendición linda. A todos los hermanos y hermanas que están fuera de las fronteras de Venezuela, en los diferentes continentes, que Dios les bendiga, nos oyen a través de www.chofarsonando.com. Usted puede recomendar también a sus familiares que están en el exterior, y a todos aquellos que nos oyen en Venezuela por www.chofarsonando, que Dios les bendiga. Y los que nos oyen por las ondas hercianas, la gloria sea del Señor. Qué maravilloso Dios. Ahora bien, hoy tenemos la firme intención de estudiar las Sagradas Escrituras en un tema que hemos titulado No comas cuento, ya que nuestra fe cristiana no está basada, bendita sea la gloria del Señor, en ningún tipo de fábulas. Nosotros no le creemos a las leyendas, a los cuentos de camino, a los cuentos de vieja, como dice el Señor a través de las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos fundamentada nuestra fe en las Sagradas Escrituras. Todo lo que está escrito es la doctrina por la cual la iglesia verdadera se mueve. Todo quedó escrito, todo, en los diferentes ámbitos. Lo que sale del marco de las Sagradas Escrituras, bajo aquellos argumentos de revelación, de profecías nuevas, de interpretaciones y tradiciones, como lo manejan los catolicistas, eso es leyendas, son mitos, son fábulas, son cuentos de vieja. No coma cuento. Si no está en las Sagradas Escrituras, no coma cuento. Todo lo que sustenta nuestra fe, lo que alimenta nuestra doctrina, escrito está. Y de una manera tan contundente que establece nuestra vida en Cristo. ¿Por qué? Hermanos, si está establecido de parte de Dios, es nuestro fundamento.
oímos la voz de Dios a través de las Sagradas Escrituras y nosotros somos oidores, obedientes y hacedores de la palabra. Ahora, si nos vienen con eso, que después de la muerte de los apóstoles vinieron algunas personas que se llaman padres de la fe y según la tradición ellos empezaron en las catatumbas a adorar a santos y adorar, esos son leyendas, cuentos de camino. Esos son manipulaciones de la historia que definitivamente lo que dejan es un mal sabor. Y a la prueba nos remitimos. Ahorita está el mundo catolicista, hermanos, en guerra. El mundo catolicista está en guerra. Putin es catolicista, ortodoxo. Volodymyr Zelensky es catolicista, ortodoxo. Y mire, tienen guerras. Ahora, ¿por qué? Porque ellos tienen basada su fe en mitos, cuentos, leyendas, fábulas, historietas de caminos y de vieja. Nosotros no. Nosotros estamos basados en las Sagradas Escrituras. Y eso es lo más importante. Lo más importante es que nosotros, hermanos, nos movemos por lo que establecido está. Y tenemos esa confianza. Porque usted lo va a constatar. Por eso, repito, es importante que usted tenga un ejemplar de las Sagradas Escrituras y lea con nosotros. Bendita sea la gloria de Dios. Certificándolo todo, garantizando que está establecido en la bendita palabra de Dios. Qué lindo todo eso, ¿verdad, hermanos amados? Y eso, hermanos, nos da felicidad, nos da alegría, porque sabemos que estamos obedeciéndole al Dios que creó los cielos y la tierra. Y yo les decía ayer en el en vivo a través de este establecido que no estamos nosotros golpeando tercamente al invisible, sino que nosotros tenemos, aparte de nuestra fe en Dios, una base científica. No somos científicos, pero los científicos que están allí hasta cuestionando las cosas de Dios, ellos tienen una prueba llamada la prueba reactiva de el carbono 14 y certifica que nuestros documentos son de la época que dice que son y son escritos por personajes históricamente comprobados, donde las personas que estudian, hermanos, como estos estudiosos de la historia, hermanos, certifican que todo está allí. Todo está allí. La historia certifica, la ciencia certifica nuestra fe. De manera que tenemos salvación desde el principio por medio de la santidad en el Espíritu Santo y una fe poderosa en la verdad. Y repito, no somos científicos, pero tenemos reportes, estudios de la ciencia que certifican que nuestros documentos son de la época y que los personajes que escribieron estos textos históricamente existieron y dieron testimonio tal cual como establecido está en la Sagrada Escritura. De manera que estamos muy contentos, alegres, nosotros convencidos de que estamos en la verdad. Ahora, usted en este estudio puede notar, sin que usted lo puede notar desde la comodidad de su casa, usted puede notarlo desde el estudio de la Biblia. Si tiene una Biblia catolicista de 73 libros, usted vaya allí y cuando nosotros demos el libro, usted vaya a su Biblia y certifíquelo para que usted se dé cuenta que definitivamente usted cree cosas que no están establecidas en la palabra de Dios. Ayer se comunicaba una mujer llamada Ani Pereira, nuestro en vivo, y ella decía, pero es que la Virgen María tiene poder. Y yo le decía a través del en vivo, bueno, Ani, te desafío, te reto, y ese reto está abierto ahorita a cualquier persona catolicista que me oye. Si me muestras en tu Biblia de 73 libros que María haya hecho un milagro y haya quedado explanado en el testimonio de los evangelios o de las cartas paulinas o las cartas del Nuevo Testamento, yo me convierto al catolicismo. Porque estoy seguro que no me vas a encontrar ni aún en tu Biblia manipulada que tiene 7 libros de más. Mucho menos en la mía de 66 libros
¿Te das cuenta? Entonces, mire el reto que le hacía yo a Ani y hoy se lo hago a ustedes. Si ustedes me demuestran bíblicamente que haya un milagro que haya hecho María, ella, como los hizo Jesús, como los hizo Pedro, como los hizo Pablo, si ella hizo un milagro y está en la Biblia, yo me convierto al catolicismo. Va a ser imposible que me convierta porque no aparece. Si ustedes me demuestran en la Biblia catolicista que María ascendió como lo hizo Jesucristo, que María resucitó como lo hizo Jesucristo, yo me convierto al catolicismo. Pero eso no se va a conseguir. Y por eso es mi seguridad, por eso mi alegría, porque nosotros sí estamos basados. Ahora esos cuentos de camino, que el rey Juvenal mandó por allá porquería, y porquería, la esposa de Juvenal, porquería se llamaba, así literal, porquería. Porquería fue a Jerusalén porque ella admiraba a María. Y entonces ella por allá preguntó que dónde estaba María, y entonces le contaron la historia y le dijeron, mira, tú no conoces la historia de María. Ella murió en el año 46 y ella mandó a llamar a todos los discípulos de Jesucristo. Ese es cuento, esa es la leyenda del catolicismo. Y entonces, como siempre, el único que faltó fue Tomás. Tomás siempre, él nunca estaba, Tomás no estuvo. Contándole entonces Juvenal a porquería. Y le dijo, mira, entonces enterraron a María sin la presencia de Tomás. Cuentos de camino. Y resulta que entonces cuando apareció Tomás, ya María estaba sepultada. Y Tomás lloró y ellos regañaron a Tomás, oye, tú nunca estás, bueno, vamos a llevarte para la tumba. Y cuando abrieron la piedra, no estaba el cuerpo de María y ángeles decían, ella ha ascendido. Hermanos amados. Y porquería se lo creyó. Y porquería empezó a decir que entonces esa era la historia verdadera. Pero hermanos, miren, cuentos, esos son cuentos. María murió en el año 46, en plena escritura de los evangelios y de las cartas. No hay un reporte que eso haya acontecido. Ninguno de los apóstoles, ni Juan, ni Mateo, ni Santiago, ni Pedro hablaron de eso. Mucho menos los investigadores como Lucas, Marcos, posteriores, que no fueron discípulos directos escogidos por el Señor. Ellos tampoco hablaron de María, ni de esas fulanas cuentos de camino y fulanas historietas. Eso es historieta, hermano. Eso es cuento de viejas. Eso viene a partir del 380, cuando Dámaso impuso el catolicismo para el mundo de la fe. Y los que no se llamaran catolicistas eran perseguidos. Bueno, con la espada los mataban. Todo el mundo tenía que ser catolicista. Prohibieron leer las Sagradas Escrituras. Ahora vienen con el cuento de que ellos fueron los que inventaron las Sagradas Escrituras. Así como no. Eso es mentira. Eso es mentira. Mentira satánica. Cuentos de camino. Nuestra fe no puede basarse en eso. Que María entonces resucitó y ascendió al cielo igual que Jesús y ahora se puso allá arriba. Eso es mentira satánica. Cuento de camino, fábulas, historietas. Nuestra fe no se puede basar en eso. A esas eran los cuentos de camino y las fábulas que Pablo se refería, a los cuentos de viejas. Que de repente usted está predicando y usted cuenta una anécdota, usted cuenta una historia para engrandecer la palabra que está leyendo y para llegar a la mayor cantidad de personas para que le puedan entender, específicamente y más importante los niños. Eso es verdad. Pero este tipo de historias que me contaba mi abuelita, vea lo que me contaba mi abuelita, hermano. Mi hijo, yo vi cómo en Cumanacoa los mágicos levantaron una catedral, mi hijo, en un día. Y dijo, ¿cómo así? Sí, mi hijo, nos acostamos a dormir. Y cuando nos levantamos, ya estaba hecha la catedral, mi hijo, de Cumanacoa. Los mágicos, sí, los mágicos venían. Y yo le decía, abuela, ¿y tú te crees ese cuento? No es cuento, muchacho cabezón, me decía. Eso es la verdad, mijo. Y yo le decía, abuela, dime la verdad. ¿Tú lo vistes? Bueno, yo no lo vi, pero eso me lo contó mi papá y mi mamá. Yo decía, ¿te das cuenta, abuela?
Empiezan con ese cuento. Mire, hermano, vamos a colocar un hashtag. Entre el mentiroso y el catolicista, hermano, no hay diferencia. Los catolicistas son mentirosísimos. Mentirosísimos. Unos cuentos, hermano. Unos cuentos. Que al indio fulano le apareció por allá una imagen y esa imagen hizo milagro. Esa era la manipulación para saquear a los indígenas venezolanos y del Caribe y de Latinoamérica, hermano. Y de Centroamérica y Norteamérica. Así saquearon a los indígenas con esas deidades. Harán con ese cuento de que el indio yo no sé qué, se encontró yo no sé quién. Eso es mentira, esos son cuentos de camino, eso no aparece en la Biblia. Cuando Jesús le habló a María para que hiciera un milagro, más bien María le habló a Jesús para que hiciera su primer milagro. Y María dijo: hagan todo lo que Él diga. Ahora mucha gente le reza a María. ¿Dónde Jesús le rezó a María? ¿Dónde los apóstoles le rezaron a María? ¿Dónde la iglesia primitiva le rezó a María? Eso es cuento, leyenda, eso es mito, eso es historieta, cuentos de viejas, fábulas. Ahora, que nosotros de repente vivamos, hermanos, momentos tremendos en la fe como siempre vivimos y queramos contar esos testimonios, eso es una verdad, son vivencias. Un ejemplo les colocaba yo el día de ayer y con ese texto quiero introducir que Pablo hablaba de la historia y de lo que él estaba viviendo en ese periplo de evangelización. Y justamente en Listra a Pablo lo dan por muerto, a Pablo lo apedrean, le caen a pedrada. Pablo andaba con Bernabé, el hijo de consolación. Y Pablo, hermanos, lo dan por muerto. Pablo se levanta y tomando a Bernabé, ellos se van confirmando a todos los hermanos creyentes que se habían ganado para Cristo, porque Pablo es llamado el apóstol a los gentiles, a nosotros los que no tenemos la sangre netamente y las raíces hebreas. Entonces Pablo viene de regreso a Siria y Pablo viene confirmando a los creyentes, donde él se había ganado a los creyentes, y eso está en el libro de Hechos capítulo 14, versículo 22. En el 27, mire lo que hace Pablo cuando llega a Siria. Pablo empieza a contarle a los hermanos después de reunirlos. Pablo los reúne y le empieza a contar a los hermanos cómo fue la situación de todo ese viaje y lo más tremendo de lo que vivió en Listra. En Listra, hermanos, lo arrebataron las hordas religiosas, hordas paganas, porque la verdad la detesta el paganismo, la detesta el que está fuera de los parámetros de Dios. Y a Pablo le dan pedrada. Y Pablo le está contando todo eso a la congregación. Él y Bernabé, había un testigo, Bernabé. Y es por eso que quiero que introduzcamos allí, vamos a leerlo 3 veces, cómo Pablo convocó a los hermanos en Hechos capítulo 14, versículo 27. La bendita palabra del Señor establecida está. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Repetimos, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Bendita sea la gloria del Señor. Qué tremendo. Cuán grandes cosas lo que Dios había hecho y cómo Dios había abierto la puerta para la predicación a los gentiles. Pablo los reúne y les cuenta. Es decir, que nosotros en una predicación expositiva, nosotros podemos tocar anécdotas, nosotros podemos tocar vivencias, pero no podemos basar la fe en cuentos de caminos ni en revelaciones, hermanos, inexactas de las Sagradas Escrituras. Mire, y esto es muy triste, ¿oyó? Esto es muy triste lo que está pasando en medio de la congregación que fue salva a precio de sangre. Gente improvisada, gente, hermanos, que no tiene una vivencia con Dios, gente que no lee las Sagradas Escrituras, gente que para predicar buscan la ayuda de Google,
buscan la ayuda ahora de la inteligencia artificial, buscan la inteligencia de copiloto, buscan la revelación de Wikipedia. Eso es lo que hacen. Es muy lamentable, pero no tienen una vivencia en oración y una vivencia en las Sagradas Escrituras. Eso se debe vivir diariamente, un tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras, para orarle al Señor. Mire, y le voy a contar con tristeza, hermanos, algo que viví el día de ayer. Se los voy a decir con mucha verdad, delante del Espíritu Santo. Dios es mi testigo. Mire, estaba yo evangelizando a unos testigos de el cuerpo gobernante, es decir, estas personas que se hacen llamar testigos de Jehová. Yo lo estaba evangelizando, estábamos compartiendo allí, y resulta que llegó un hermano que se llama evangélico pentecostal. Llegó el hermano, y tengo que decirlo, él llegó, hermanos, muy contento, saludó, él no me conoce a mí, él saludó a las personas que estaban allí, a las hermanas que estaban allí predicando, y entonces él inmediatamente abordó, pero él se quedó viendo el paralcito que ellos colocan literatura. Ellos colocan literatura, ellos entregan literatura, ese es su trabajo. Son los publicadores de los testigos del cuerpo gobernante, los testigos de Jehová. Entonces, aquel predicador de aproximadamente 70 años, porque me dijo que tenía 70 años, fogosito el varón, le dijo a esas damas, denme en esa atalaya. Y cuando le dan la atalaya, él dice, sí, yo tomo de aquí, yo saco mis bosquejos de aquí y yo esto lo predico. Yo inmediatamente le dije, hermano, ¿cómo? Sí, yo tomo de las revistas de la atalaya y yo predico por las revistas de la atalaya. Yo tomo las enseñanzas de las revistas de la atalaya y yo predico esto. Yo le dije, esa es la manera de usted predicar. Hermanos amados, lo tremendo es que empezó inmediatamente, cuando dijo eso, a atacar. Mire, esos testigos de Jehová están más perdidos que el diablo, y las mujeres testigos estaban allí. Y yo le dije, hermano, pero por lo menos no sea falta de respeto, hermano. Es decir, te están entregando la revista, son dos damas, y ahora tú vas a decirle que son hijas del diablo. Porque ese es el problema, que a veces nos sentimos con la capacidad de juzgar a los demás, pero no estamos dando el testimonio. Qué triste saber, hermanos, que hoy día para predicar se buscan ayudas como esa. Eso es muy triste, hermano. Mire, no hay tiempo para leer las Sagradas Escrituras. Él cuestiona, él está totalmente en contra de los testigos, pero predica lo que enseñan los testigos. ¿Qué les parece? De ahí es que él se nutre, de ahí es que él toma, de ahí es que él aprende, de ahí es que él saca los bosquejos. ¿Cuántas personas hoy día sí? ¿Verdad que eso debería de darle pena a los que dicen tener al Espíritu Santo y la revelación de Dios? ¿Cuál sería el argumento, hermanos, para hacer eso? No se está condenando a priori la mala praxis, la apostasía de los testigos. ¿Y cómo es que se va a tomar entonces de esas enseñanzas para sacar bosquejos? Por eso le digo que nuestra fe no debe estar basada en mitos, en leyendas, hermanos, en historietas, en cuentos de camino. Nuestra fe debe estar basada, bendita sea la gloria del Señor, en la verdad que establecida está. ¿Se da cuenta, hermanos? Y así como nosotros, hermanos, cuestionamos aquellas enseñanzas basadas en mitos y leyendas, no en los creyentes, porque a los creyentes nosotros no los vamos a cuestionar, son almas necesitadas de Dios, sino cuestionamos al estilo de enseñanza que se basa es en historietas, en leyendas, en aquello que es un cuento, hermanos, una fábula. Y entonces enseñan como que fuera una verdad. Ya les he dicho, cuentos de caminos. Miren, hay un personaje que enseñan en los catolicistas que quedó ciego
Y él tenía un hijo y él manda al hijo a cobrar una herencia y el hijo entonces se reúne por allá con un ángel y el ángel lo ayuda, pero el ángel le dice que un pescado que han sacado del río guarde el hígado para que sea libre en el futuro de un demonio que le va a perseguir. ¿Qué le parece eso, hermano? Una total locura. Eso es una total locura, muchachos. Total locura. Y es por eso, hermanos, que a veces uno queda sorprendido de la capacidad de descaro de personas que dicen que tienen la verdad. Hablando de fábulas, cuentos de camino, leyendas, y nosotros acá, a través de esta programación, vamos a desenmascarar algunas leyendas. Saben que a través de las redes sociales hay personas que se comunican con nosotros y nos dicen así, hermano: mira, es que tú estás engañado con ese libro falsario, con ese libro manipulador, con ese libro oscurantista. Y entonces uno termina diciéndolo: ¿y en qué tú crees? ¿Creen en extraterrestres? ¿Creen en marcianos? Pero dicen: no, yo no creo en nada, soy ateo. Hermanos amados, pero creen en extraterrestres. Ahora, ¿cómo llegan a la conclusión que existen extraterrestres? Uno le pregunta: ¿lo has visto? No. ¿Tienes un manual que enseñe la vida de los extraterrestres? No. ¿Por qué crees entonces en los extraterrestres? No, porque a mí me contaron, un amigo que yo conocí, un amigo que yo estudié, que él los vio. Entonces uno pregunta: ¿pero los vio cuando estaba drogado, cuando estaba borracho, cuando estaba triste, cuando estaba contento? ¿Cuándo los vio? Cuando estaba endemoniado. Se da cuenta, prefieren creerle a las criaturas antes que al Creador. Hay personas en este momento que me oyen que tienen una fe basada en cuentos de viejas, lo que es la religión tradicionalista. Y aquí llamó la atención al despertar. Aquí llamó la atención. Mire, eso de que María conecta con Jesucristo, eso es una mentira. Esa oración: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ayúdanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Eso es una leyenda, una mentira, una tradición que no tiene basamento en las Sagradas Escrituras. Son extractos de la palabra que se sacaron a priori y se sacaron con todo conocimiento de causa para manipular a las personas con hambre y sed de Dios. Usted que cree en eso está manipulado. Usted no tiene asidero. Usted dice: pero el catecismo, sí, pero el catecismo viene a partir del 380 de nuestra era cristiana. Eso no tiene nada que ver con la iglesia verdadera. Eso tiene que ver cuando el Imperio Romano, que gobernaba el mundo, dejó las armas y adquirió la fe, otra forma de controlar el mundo, y convirtieron el catolicismo como el opio del mundo. Todos tenían que ser catolicistas bajo el Imperio Romano, era impuesto, y los que se salían de esos parámetros eran perseguidos y neutralizados con la Inquisición. Esa es la verdad. Históricamente esa es la verdad. Ahora, que a usted no le guste, que de repente se siente ofendido porque cree que yo le estoy ofendiendo a su religión, yo no estoy ofendiendo a su religión. Yo le estoy hablando de historia y de la palabra. Porque hay una historia seglar. Dámaso, en el 380, obligó al mundo de fe a que todos fueran llamados catolicistas. Y el que no se llamara cristiano catolicista con ese adjetivo era perseguido. Todos tenían que tener un papa, todos tenían que adorar yesos, todos tenían que creer en María, y eso no es la doctrina de la iglesia verdadera. En la Biblia no aparece en los primeros 100 años de la cristiandad tales prácticas. Ramplan, más claro. Entonces hemos decidido tener una fe basada en las Sagradas Escrituras. Nada que ver, bendito sea la gloria del Señor, con cuentos y caminos. ¿Por qué, hermano? Miren, la palabra del Señor es clara. Dice el Señor en Romanos capítulo 15, versículo 4, que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron de manera que
cuando yo voy a las Sagradas Escrituras y baso mi fe en lo que establecido está, hermanos, yo tengo garantías. Ahora, yo quiero que usted constate con nosotros, hermanos, lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Vamos a las Sagradas Escrituras, muchachos. Vamos a las Sagradas Escrituras, muchachas, para que usted vea que esto no se trata de un argumento que yo estoy sacando del sombrero cual mago. No, mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Qué tengo yo que desechar? Las fábulas profanas que ofenden a Dios. Todo lo que no esté en las Sagradas Escrituras ofende a Dios. Todo, sin lugar a dudas, todo. Todo lo que no venga de la bendita palabra ofende a Dios. En consecuencia, hermanos, yo no tengo por qué tomarlas en cuenta. Fábulas de viejas, así dice la Biblia. No se ofenda usted que escucha la palabra, porque dice, no le creas a las fábulas ni cuentos de viejas. Allí está establecido, es la bendita palabra del Señor. Y es tanto así, hermanos, que es una enseñanza sistemática y ordenada. En el libro de Tito, vamos al libro de Tito, por favor, capítulo 1, versículo 14. Mire lo que dice. Por favor, vamos, Tito, capítulo 1, versículo 14. Mire lo que dice. No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Mandamientos de hombre. Hacen un concilio en la iglesia catolicista. Y entonces se le ocurre decir al líder de ellos, que llaman Papa en Roma, ahora nosotros tenemos que echarle la bendición al matrimonio gay. Y entonces, como se le ocurre al líder, entonces todos tienen que decir amén. Esos son mandamientos de hombre. ¿Dónde aparece en la Biblia eso, hermano? ¿Dónde? ¿En qué parte? No tiene, hermanos, comparación en la Biblia. No hay ningún tipo de enseñanza que tenga concordancia con esas barbaridades. Es más, nosotros estamos llamados a apartarnos de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso va a devenir, hermano, en lo que se llama la apostasía. Por eso es que nosotros decimos a nuestros hermanos descarriados del catolicismo que tienen que volver a Dios. Sí, tienen que volver a Dios. Nuestros hermanos descarriados tienen que volver a Dios e irse por lo que es la verdad, la sana palabra. Y es el consejo que le da Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Vamos todos en el nombre poderoso de Jesús a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Mire lo que dice. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué debemos entonces nosotros hacer? Basar nuestra fe en la sana palabra. ¿Y cuál es la sana palabra? Repita conmigo, lo que establecido está en la Biblia. Esos cuentos de hombres, esos mandamientos de hombre, que un hombre dice, ahora hay que bendecir a los homosexuales. Hay que bendecir a los homosexuales. ¿Eso tiene basamento en las Sagradas Escrituras? No. Si esa fuera la intención de Dios, Dios no nos los hubiese dejado dicho. Ahora, ¿qué dice el Señor? Sacad a ese perverso de vosotros. ¿Cómo así? Mire lo que dice. Vamos, por favor. Primera de Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Mire lo que dice. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura
leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Verso 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras de la sinceridad y de la verdad. Os he escrito por cartas que no juntéis con los fornicarios. No nos juntemos. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal aún ni comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los de afuera? ¿No juzgaréis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso dentro de vosotros. ¿Quién enseña eso? Hermanos, la palabra enseña eso. Quita ese perverso de en medio de ti. Quita ese perverso. ¿Cómo que ahora hay que bendecir el matrimonio gay? Esos son mandamientos de hombre. Cuentos perversos, depravados, lineamientos de hombre. ¿A quién oímos? ¿A los hombres o a Dios? ¿Qué dicen ustedes, mis santos? ¿Qué dicen ustedes, santas? ¿Qué dicen, por favor? Ahora, ayer, hermanos, nosotros dábamos una primicia, porque ciertamente, hermanos, usted está escuchando este mensaje, usted lo puede certificar en las Sagradas Escrituras y usted puede determinar si este mensaje viene de parte de Dios o es parte de mi propia elucubración. El Espíritu le dará testimonio. ¿Por qué? Por las palabras nuestro oído se afina. La fe viene por el oír. ¿Qué está escuchando usted dentro de su congregación? ¿Que hay que adorar a María? Eso no tiene basamento en la Biblia. Pregúntele a sus líderes. Cuando ellos vengan con la manipulación a tocar un texto, usted no se coma ese cuento. ¿Por qué? En la Biblia nunca se adoró a María. Cuando el ángel le apareció a María, que le dijo, bendita eres, bienaventurada eres entre las mujeres, no era exclusivo para María. A otras personas se le ha dicho lo mismo en la Biblia. Era una salutación y era un reconocimiento de que ella iba a albergar como seleccionada al Mesías, a Jesucristo. Cuando Elizabeth la recibe allá en la montaña, Elizabeth le dice, qué privilegio que la madre de mi Señor, de mi Salvador, de Jesucristo, venga a mi casa. Hermanos, eso no es un rezo, eso es un reconocimiento. Pero cuando tú te dejas engañar con estas palabritas que aparecen en la Biblia y te le colocan en el segundo párrafo, salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros, allí está la manipulación. Primero te captan con las tres palabritas que el ángel le dijo y Elizabeth le dijo. Te captan para decirte que aparece en la Biblia y después vienen rematando con la apostasía. María, sálvanos, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Dónde en la Biblia aparece eso? No aparece. No aparece. Y como no aparece, no debe ser parte de una fe auténtica. Eso es fábula, cuentos, profanos, historietas, cuentos de viejas y de camino. No comas cuento. Nuestra fe se basa en las Sagradas Escrituras. Ahora bien,
Pruébalo todo a través de tu oído. En este momento quiero dejar el estudio hasta acá. Y mañana, en el nombre de Jesús, continuamos. Les amo en el Señor. Besos y abrazos. Paz y shalom.